La insignia aún está aquí, guardada en una pequeña caja de madera que mi abuelo hizo cuando era niña. A veces la tomo entre los dedos y recuerdo cómo empezó todo, cómo una simple pieza de metal cambió completamente el rumbo de mi vida y me enseñó que a veces lo que parece ser nuestra mayor humillación puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Era 1936 cuando me alisté en el ejército republicano. Tenía apenas 18 años y una inmensa voluntad de defender mi patria. Mi nombre es Elena Vázquez y en aquella época creía que bastaba tener valor para ganar una guerra. Qué equivocada estaba. En el primer día de entrenamiento, el sargento Morales nos entregó nuestras primeras insignias, mientras mis compañeros recibieron símbolos relucientes y bien acabados. La mía llegó defectuosa. El metal estaba manchado, torcido, y faltaba una pequeña parte en la esquina superior derecha. Parecía que alguien la había pisado antes de entregármela. Los otros soldados comenzaron a reír tan pronto vieron mi insignia. «Mira eso, hasta el ejército sabe que ella no sirve para nada», dijo Carlos, un muchacho de Madrid que siempre se creía superior a los demás. «Le dieron la insignia de los rechazados», completó otro, provocando carcajadas generales. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Pensé en reclamar, en pedir una nueva, pero algo dentro de mí me dijo que permaneciera callada. Prendí la insignia torcida en mi uniforme y fingí que no me molestaban las bromas constantes, pero por dentro, cada risa era como una puñalada. Durante las primeras semanas, la insignia defectuosa se convirtió en motivo de burla diaria. Los soldados inventaron apodos crueles: Elena torcida, soldado defectuoso, la rechazada. Algunos hasta imitaban mi forma de caminar, fingiendo que cojeaban por culpa de la insignia maldita. Yo entrenaba el doble para demostrar que merecía estar allí. Me levantaba antes que los otros, dormía después de todos, limpiaba mi equipo hasta que brillara, pero nada parecía importar. La insignia defectuosa se había convertido en un símbolo de mi inadecuación a los ojos de mis compañeros. El capitán Rivera, nuestro comandante, nunca interfirió en las provocaciones. Tal vez pensaba que eso formaba parte del proceso de fortalecimiento de los soldados, o tal vez simplemente no le importaba una recluta mujer en un mundo dominado por hombres. En una tarde de entrenamiento particularmente difícil, estaba limpiando mi rifle cuando Carlos se acercó con su grupo de seguidores. «Oye, Elena torcida, apuesto que tu rifle también es defectuoso, igual que tu insignia ridícula». Todos rieron, pero esta vez algo diferente sucedió dentro de mí. En lugar de sentir vergüenza, sentí una rabia fría y determinada. «Mi insignia puede ser defectuosa», respondí mirándolo directamente a los ojos, «pero al menos yo no necesito humillar a otros para sentirme importante». El silencio que siguió fue incómodo, pero Carlos solo rió nerviosamente y se alejó con sus amigos. Esa noche, sola en mi catre, examiné la insignia defectuosa a la luz de una vela. Las imperfecciones que antes me avergonzaban comenzaron a parecer diferentes. Las manchas contaban una historia, la forma torcida tenía personalidad, la parte faltante creaba un diseño único. Por primera vez, pensé que tal vez aquella insignia no fuera un castigo, sino un regalo disfrazado. 3 meses después del inicio del entrenamiento, recibimos la noticia que todos temíamos y esperábamos a la vez. Íbamos al frente de batalla. El capitán Rivera nos reunió en el patio central y anunció que partiríamos hacia Aragón en 2 días. El silencio que siguió era pesado como plomo. Durante los preparativos, la tensión era palpable. Soldados que antes bromeaban y reían, ahora verificaban obsesivamente sus equipos, escribían cartas a casa y hacían oraciones silenciosas. Yo hacía lo mismo,
pero aún cargaba el peso adicional de la insignia defectuosa y las constantes provocaciones. Espero que tu insignia torcida no traiga mala suerte al resto de nosotros, murmuró Carlos mientras empacaba su mochila. Algunos soldados rieron nerviosamente, pero la broma sonó forzada. El miedo a la guerra estaba comenzando a igualarnos a todos. En la víspera de la partida, mi madre vino a visitarme al cuartel. Era una mujer pequeña y fuerte, que había criado 3 hijos sola después que mi padre muriera en una mina. Cuando vio mi insignia, frunció el ceño. «¿Por qué está tan extraña, hija mía?», preguntó con su voz suave. Le expliqué sobre el defecto y sobre cómo los otros soldados se burlaban de mí. Esperaba que me consolara o se indignara, pero mi madre simplemente sostuvo la insignia entre los dedos y sonrió. «¿Sabes lo que veo aquí, Elena? Veo una pieza única. Todas las otras son iguales, hechas en masa, sin personalidad. La tuya tiene historia, tiene carácter, llévala con orgullo». Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el viaje en tren hacia Aragón. Mientras observaba el paisaje español pasar por la ventana, comencé a ver mi insignia con otros ojos. Tal vez mi madre tenía razón. Tal vez ser diferente no fuera necesariamente malo. Llegamos al campo de batalla en una mañana gris de noviembre. El olor de pólvora y muerte flotaba en el aire como una neblina invisible. Veteranos con miradas vacías nos observaban descargar del tren, probablemente recordando cuando ellos mismos eran reclutas llenos de ilusiones. El coronel Santamaría, comandante de nuestro batallón, nos recibió con un discurso breve y directo. Era un hombre alto, de barba grisácea y cicatrices en el rostro que contaban historias de batallas anteriores. Sus ojos azules eran penetrantes y parecían ver a través de las personas. «Soldados», dijo con voz grave, «ya no están en entrenamiento. Aquí cada error puede costar vidas. Cada vacilación puede significar derrota. Confíen en sus compañeros, sigan órdenes sin cuestionar, y tal vez algunos de ustedes regresen a casa». Durante la inspección de las tropas, el coronel pasó frente a cada soldado, examinando uniforme, equipos y postura. Cuando llegó hasta mí, se detuvo por un momento más largo que lo normal. Sus ojos se fijaron en mi insignia defectuosa. Sentí mi corazón acelerarse, esperando algún comentario o reprensión. Pero el coronel simplemente asintió levemente y siguió adelante. No dijo nada. No hizo ninguna expresión de desaprobación. Solo un pequeño gesto casi imperceptible. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Por primera vez desde que recibiera la insignia, no sentí vergüenza. Nuestra primera misión fue una patrulla de reconocimiento en una colina cercana. Éramos 12 soldados, incluyéndome a mí y a Carlos. El sargento Morales lideraba el grupo, nervioso y sudando frío a pesar del clima fresco. Caminábamos en silencio por la ladera rocosa cuando escuchamos el primer disparo. El sonido resonó por las montañas como un trueno, seguido inmediatamente por gritos de «¡Francotiradores!». El sargento nos ordenó buscar refugio, pero el pánico ya se había apoderado de algunos soldados. Carlos, que siempre se jactaba de su valor durante los entrenamientos, fue el primero en correr en dirección contraria, abandonando su posición. Otros lo siguieron, creando una confusión peligrosa. Yo permanecí en mi puesto, tendida detrás de una roca, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, pero firme en mi posición. La situación se deterioró rápidamente. Los francotiradores enemigos tenían posiciones privilegiadas en las rocas arriba de nosotros y nuestro grupo estaba disperso y desorganizado. El sargento Morales gritaba órdenes contradictorias, claramente perdido en su primera experiencia de combate real. 2 de nuestros soldados ya habían sido heridos y sus gemidos de dolor
resonaban por la ladera. Carlos continuaba escondido muy atrás de nuestra formación original, temblando como una hoja. Otros soldados miraban alrededor buscando un liderazgo que no llegaba. Fue cuando me di cuenta de que alguien necesitaba tomar una decisión. El entrenamiento asumió el control de mis movimientos. Me arrastré hasta el soldado herido más cercano, un joven de Sevilla llamado Miguel, que sangraba mucho en la pierna. «Miguel, aguanta firme», susurré mientras aplicaba un torniquete improvisado. «Te voy a sacar de aquí». Me miró con ojos llenos de dolor y gratitud, apretando mi mano con fuerza. El problema era cómo mover a Miguel a una posición segura sin exponernos a los tiradores. Estudié el terreno por algunos minutos, identificando una ruta posible usando las rocas como cobertura. Sería arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Llamé la atención del sargento Morales y le expliqué mi plan rápidamente. Estaba tan desesperado que aceptó inmediatamente. «Haz lo que creas mejor, Vázquez», dijo con voz temblorosa. Comencé a mover a Miguel, metro por metro, usando cada depresión en el terreno, cada piedra, cada arbusto como protección. Los disparos continuaban silbando sobre nuestras cabezas, pero yo estaba completamente enfocada en la tarea. La insignia defectuosa en mi pecho parecía pulsar con vida propia. Durante una de las paradas para descansar, mientras esperábamos un momento seguro para continuar, Miguel murmuró: «Elena, tu insignia está brillando». Miré hacia abajo y vi que un rayo de sol había encontrado el metal manchado, creando un reflejo dorado único. En ese momento ya no parecía defectuosa, parecía especial. Logré llevar a Miguel hasta una posición segura. Después regresé para ayudar al otro soldado herido. La operación se repitió, cada movimiento calculado, cada segundo crucial. Los otros soldados comenzaron a seguir mi ejemplo, organizándose en una formación más defensiva. Carlos, viendo que la situación se estaba estabilizando, intentó salir de su escondite y asumir algún crédito. Yo estaba cubriendo nuestra retaguardia, mintió descaradamente, pero nadie le prestaba atención. Todos estaban enfocados en sobrevivir y ayudar a los heridos. Cuando finalmente logramos reagruparnos en una posición defensiva mejor, el sargento Morales vino hasta mí. «Vázquez, salvaste vidas hoy. Voy a mencionarlo en mi informe». Sus palabras eran simples, pero cargaban un peso enorme. Los francotiradores eventualmente se retiraron, probablemente satisfechos por haber causado bajas y desorganización en nuestras filas. Comenzamos nuestra retirada hacia el campamento base, cargando a los heridos en camillas improvisadas. Durante el camino de regreso, algo había cambiado en la dinámica del grupo. Los soldados que antes se burlaban de mi insignia ahora me miraban con respeto. No dijeron nada directamente, pero pequeños gestos hablaban mucho. Ofrecieron agua, ayudaron con el equipo pesado, me incluyeron en las conversaciones. Carlos intentó acercarse varias veces, pero sus intentos de conversación sonaban falsos y oportunistas. «Siempre supe que tenías potencial, Elena», dijo en una ocasión. Solo sonreí educadamente y continué caminando. Algunos puentes, una vez quemados, son difíciles de reconstruir. Esa noche, en el campamento, escribí una carta para mi madre. «La insignia defectuosa se mostró perfecta hoy», escribí. «Tenías razón. Ser diferente a veces es exactamente lo que necesitamos». Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto con las otras que nunca llegaría a enviar. En los días que siguieron a la primera batalla, la rutina del campamento continuó, pero algo había cambiado imperceptiblemente. Los soldados que antes hacían bromas sobre mi insignia, ahora me saludaban con un gesto respetuoso. No era una transformación dramática, pero era real. Miguel, el soldado que había rescatado, regresó al servicio activo después de algunas semanas de recuperación. Su pierna aún estaba débil, pero se empeñaba en caminar sin ayuda.
Una tarde, se acercó mientras yo limpiaba mi rifle. «Elena», dijo sentándose a mi lado, «nunca te agradecí adecuadamente por lo que hiciste ese día». Comencé a protestar que solo había cumplido mi deber, pero me interrumpió. «No, fue más que eso. Tomaste la decisión cuando todos nosotros estábamos paralizados por el miedo, incluyendo nuestro sargento». Sus palabras me tocaron profundamente, pero también me preocuparon. No quería que la gente pensara que estaba tratando de destacarme o ganar privilegios especiales. En esa época, ser mujer en el ejército ya era bastante complicado, sin añadir más complejidades. El sargento Morales, por su parte, comenzó a incluirme en misiones más importantes. Me di cuenta de que había perdido mucha de su autoconfianza después de esa primera batalla desastrosa y estaba buscando soldados en quienes pudiera confiar verdaderamente. «Vázquez, vienes conmigo en la patrulla de reconocimiento de mañana», dijo una mañana. Era una responsabilidad significativa y sentía el peso de ella sobre mis hombros, pero también sentía una satisfacción silenciosa por estar siendo reconocida por mi valor como soldado. Carlos, observando estos cambios, intentó varias veces acercarse nuevamente. Sus intentos eran patéticos y transparentes. «Elena, siempre respeté tu dedicación», mintió en una ocasión. Otra vez, «¿Qué tal si olvidamos las bromas del pasado?», como si la humillación constante fuera solo bromas. Yo respondía educadamente, pero mantenía distancia. Había aprendido que algunas personas solo muestran respeto cuando les conviene, y Carlos era claramente una de esas personas. Durante una inspección de rutina, el coronel Santamaría apareció nuevamente en nuestro campamento. Esta vez parecía estar buscando a alguien específico. Caminó directamente hasta donde yo estaba, se detuvo frente a mí y examinó nuevamente mi insignia defectuosa. «Soldado Vázquez», dijo con su voz grave y autoritaria. Todo el campamento quedó en silencio, observando la interacción. Escuché sobre su desempeño en la patrulla de reconocimiento. El sargento Morales tuvo palabras muy elogiosas sobre su conducta bajo fuego. Sentí mi corazón acelerarse. «Gracias, coronel. Solo cumplí mi deber», asintió lentamente, después hizo algo inesperado. Miró directamente mi insignia y dijo, «Lo suficientemente alto para que todos escucharan. A veces las cosas más valiosas vienen con imperfecciones aparentes. Continúen con el buen trabajo, soldado». Y entonces sucedió algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. El coronel Santamaría, uno de los oficiales más respetados del ejército republicano, hizo un saludo formal hacia mí. No era solo un saludo protocolario, sino un gesto de reconocimiento genuino. Todo el campamento observó en silencio absoluto. Yo devolví el saludo, tratando de mantener la compostura, pero por dentro estaba emocionada. Cuando el coronel se alejó, el silencio continuó por algunos segundos, hasta que gradualmente las actividades normales se reanudaron. Más tarde esa noche, varios soldados se acercaron a mí. «Elena», dijo uno de ellos, «el coronel nunca había hecho un saludo a un soldado raso antes, al menos no que yo haya visto». Otro completó, «Realmente lo impresionaste, y a todos nosotros». Hasta algunos de los soldados que habían participado en las burlas iniciales vinieron a pedir disculpas. «Fuimos idiotas, Elena», dijo uno de ellos. «Te juzgamos por la apariencia de tu insignia, cuando debimos haberte juzgado por tu carácter. Esa noche, sola en mi catre, sostuve la insignia defectuosa contra la luz de la luna. Las manchas que antes me avergonzaban ahora parecían marcas de distinción. La forma torcida se había vuelto única. La parte faltante creaba un diseño que ninguna otra insignia poseía. Comprendí finalmente lo que mi madre había tratado de decirme. La insignia no era defectuosa, era especial, y tal vez, solo tal vez, yo también lo era. 3 semanas después del reconocimiento del coronel,
Nuestra unidad recibió una misión que cambiaría todo. El capitán Rivera nos reunió en una mañana fría y nebulosa para explicar los detalles. Su expresión era más seria que lo normal, y eso ya decía mucho sobre lo que estaba por venir. Soldados, han sido elegidos para una operación especial, comenzó, su voz resonando por la tienda improvisada que servía como sala de briefing. Necesitamos interceptar un convoy de suministros enemigo que pasará por el desfiladero de San Miguel en 2 días. El silencio que siguió era pesado. Todos conocíamos ese desfiladero, un corredor estrecho entre montañas rocosas, perfecto para emboscadas, pero también para quedar atrapados si algo salía mal. La inteligencia indica que el convoy transporta armas y munición vital para el avance enemigo en la región, continuó el capitán. Si logramos interceptarlo, causaremos un daño significativo a sus planes. Si fallamos, dejó la frase en el aire, pero todos entendimos la implicación. El sargento Morales levantó la mano. ¿Cuántos hombres en el convoy, capitán? Su voz traicionaba nerviosismo mal disimulado. Estimamos entre 20 y 30 soldados, además de los conductores. Tendrán al menos 2 camiones blindados y escolta armada. La información hizo que varios soldados tragaran saliva. Éramos solo 15. El capitán Rivera comenzó a explicar la estrategia. Nos dividiríamos en 3 grupos. Uno bloquearía la salida del desfiladero, otro la entrada, y el tercero atacaría por los flancos cuando el convoy estuviera atrapado en el medio. Era un plan arriesgado que dependía de un timing perfecto y mucha suerte. Vázquez, dijo el capitán de repente, haciéndome saltar, usted liderará el grupo de flanco. Elija 5 soldados para su equipo. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Era sorpresa, tal vez hasta shock. El liderazgo en combate raramente se daba a soldados rasos, mucho menos a mujeres. Sentí todos los ojos sobre mí, algunos curiosos, otros escépticos, algunos pocos claramente aprobadores. Carlos estaba entre los escépticos, su expresión mostrando incredulidad abierta. Sí, capitán, respondí manteniendo la voz firme. ¿Puedo elegir cualquier soldado? Cualquier soldado de esta sala, confirmó. Tiene 2 horas para formar su equipo y elaborar su parte del plan. Elegí cuidadosamente. Miguel, que se había recuperado completamente y era un tirador excepcional. Ramón, un catalán silencioso pero confiable. José, joven pero valiente. Antonio, experimentado en explosivos. Y, para sorpresa de muchos, incluyéndolo a él mismo, Carlos. ¿Por qué él?, preguntó Miguel en privado. ¿Después de todo lo que te hizo? Mi respuesta fue calculada. Porque es un buen soldado cuando no está tratando de impresionar a nadie. Y porque, en una misión como esta, necesito a alguien desesperado por demostrar su valor. Era una estrategia arriesgada, pero mi instinto me decía que funcionaría. Carlos se acercó después que anuncié el equipo. Elena, gracias por la oportunidad. No te voy a decepcionar. Había algo diferente en su voz, una humildad que nunca había escuchado antes. No se trata de decepcionarme a mí, Carlos, respondí mirándolo directamente a los ojos. Se trata de no decepcionar a los hombres que van a luchar a nuestro lado. Se trata de cumplir la misión y que todos regresemos vivos. Pasamos las 2 horas siguientes planeando cada detalle de nuestra parte en la operación. Estudiamos mapas, cronómetros, rutas de escape. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros, pero también me daba una energía que nunca había sentido antes. Durante los preparativos, noté que mi insignia defectuosa se había convertido en una especie de talismán para algunos soldados. Toca la insignia de Elena, bromeó uno de ellos. Trae suerte. Yo reía de la superstición, pero internamente me sentía orgullosa de cómo habían cambiado las cosas. En la víspera de la misión, el coronel Santamaría apareció nuevamente en el campamento. Esta vez vino directamente a hablar conmigo.
Soldado Vázquez, es inusual dar liderazgo de campo a alguien de su rango. El capitán Rivera insistió en que usted era la persona correcta para el trabajo. No lo voy a decepcionar, coronel, respondí. Miró mi insignia una vez más. Después me sorprendió con una sonrisa casi imperceptible. Estoy seguro de que no. A veces, dijo pausadamente, las personas más improbables se convierten en nuestros mayores héroes. Y con eso se retiró, dejándome con sus palabras resonando en la cabeza. Esa noche escribí otra carta para mi madre. Mañana lideraré hombres en batalla, hombres que una vez se burlaron de tu hija. La insignia defectuosa me trajo hasta aquí. Tal vez realmente sea mágica. Guardé la carta con las otras, esperando algún día poder entregarlas personalmente. El amanecer llegó con una neblina densa que cubría las montañas como un manto gris. Era perfecto para nuestra operación. La visibilidad reducida nos daría cobertura adicional para llegar a nuestras posiciones sin ser detectados. Mi equipo se movió silenciosamente por la ladera rocosa hacia el punto de emboscada en el flanco derecho del desfiladero. Cada hombre cargaba equipo suficiente para un día entero de combate, además de las cargas explosivas que Antonio había preparado meticulosamente la noche anterior. Carlos, para mi sorpresa, se estaba comportando como un soldado ejemplar. No había bravuconadas ni intentos de asumir el mando. Seguía órdenes precisamente y mantenía comunicación eficiente con el resto del equipo. Era como si la responsabilidad real lo hubiera madurado de la noche a la mañana. Llegamos a nuestra posición 2 horas antes del horario estimado para la llegada del convoy. Esto nos dio tiempo para verificar cada detalle del plan, probar las comunicaciones con los otros grupos y preparar nuestras rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Elena, susurró Miguel, señalando hacia el valle abajo. Movimiento en la carretera. Tomé los binoculares y confirmé. Un pequeño grupo de reconocimiento enemigo estaba verificando la ruta. Eran solo 3 soldados en motocicletas, pero su presencia indicaba que el convoy principal no estaba lejos. Transmití la información por radio al capitán Rivera. Reconocimiento confirmado. Convoy debe llegar en 30 minutos. La respuesta llegó inmediatamente. Recibido. Mantengan posiciones y esperen mi orden. Los 30 minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada sonido, cada movimiento de las hojas, cada pájaro que volaba, parecía amplificado. Mi insignia defectuosa estaba caliente contra el pecho, como si absorbiera mi nerviosismo y lo transformara en determinación. Finalmente, escuchamos el rugido de los motores resonando por las montañas. El convoy apareció en la curva distante, 2 camiones blindados y un jeep de escolta, exactamente como la inteligencia había predicho. Mi respiración se aceleró cuando comencé a contar los soldados visibles, definitivamente más de 20. Todos en posición, murmuré en el radio a mi equipo. Esperen mi orden. Cada hombre confirmó con un doble clic en el radio. El silencio volvió a dominar la ladera. El convoy entró al desfiladero en una formación defensiva estándar. Cuando alcanzaron el punto medio, exactamente donde habíamos planeado, la voz del capitán Rivera resonó en el radio. Todos los grupos ataquen ahora. La explosión coordinada de los 2 grupos de bloqueo creó un estruendo que resonó por las montañas como un trueno. Rocas y escombros bloquearon ambas salidas del desfiladero, atrapando el convoy exactamente donde queríamos. Ahora, grité a mi equipo. Comenzamos nuestro descenso por la ladera, disparando con precisión contra los soldados enemigos que saltaban de los vehículos en pánico. Antonio detonó sus cargas estratégicamente colocadas, creando más confusión y limitando las opciones de movimiento del enemigo. El plan estaba funcionando perfectamente hasta que algo imprevisto sucedió.
Uno de los camiones blindados logró maniobrar y comenzó a disparar su ametralladora pesada en nuestra dirección. Las balas silbaban peligrosamente cerca, forzando a mi equipo a buscar cobertura detrás de las rocas. «Necesitamos eliminar esa ametralladora», grité por encima del ruido de los disparos. «Ramón, tú y José mantengan fuego de cobertura. Miguel, intenta un tiro certero al tirador. Carlos y Antonio conmigo vamos a flanquear por el lado izquierdo». Era una maniobra arriesgada, pero nuestra única opción. Salimos de la cobertura corriendo en zigzag, usando cada depresión en el terreno para protegernos. La adrenalina transformaba todo en cámara lenta, cada paso, cada respiración, cada latido del corazón. Carlos, corriendo a mi lado, gritó: «Elena, tu insignia está reflejando el sol, pueden vernos». Por un momento de pánico, pensé que mi insignia defectuosa finalmente me traicionaría, pero entonces me di cuenta de que el reflejo estaba cegando temporalmente al tirador de la ametralladora. «¡Sigue reflejando!», grité de vuelta. Ajusté mi posición para que el sol continuara golpeando la superficie manchada de la insignia, creando destellos de luz que desestabilizaban la puntería enemiga. Era un riesgo calculado, pero estaba funcionando. Logramos flanquear la posición de la ametralladora. Antonio lanzó una granada que explotó lo suficientemente cerca para silenciar el arma temporalmente. En ese momento, Miguel acertó un tiro perfecto al tirador. La amenaza estaba neutralizada. El resto de la batalla duró solo 15 minutos más. Con la ametralladora silenciada y rodeados por 3 lados, los soldados enemigos se rindieron. Habíamos capturado el convoy entero con pérdidas mínimas, solo 2 heridos leves de nuestro lado. Cuando el tiroteo cesó y el polvo se asentó, miré a mi equipo. Todos estaban vivos, todos estaban enteros. Carlos se acercó, su rostro cubierto de suciedad, pero sonriendo. «Elena», dijo respirando pesadamente, «esa insignia realmente trajo suerte. Por primera vez, estuve completamente de acuerdo con él. La victoria en el desfiladero de San Miguel marcó un punto de inflexión no solo en la guerra, sino en mi propia jornada. Las armas y municiones capturadas fueron cruciales para nuestra defensa en las semanas siguientes, y la moral de las tropas recibió un impulso muy necesario. Cuando regresamos al campamento principal, fuimos recibidos como héroes. Soldados de otras unidades venían a felicitar a nuestro equipo, y por primera vez escuché historias siendo contadas sobre la soldado con la insignia mágica. Era surreal cómo había evolucionado la narrativa. El capitán Rivera convocó una ceremonia oficial para reconocer nuestra misión exitosa. Todo el batallón se reunió en el patio central, formando un gran rectángulo con nuestro equipo en el centro. Yo estaba nerviosa. Las ceremonias militares nunca habían sido mi fuerte. «Soldados», comenzó el capitán con su voz oficial, «raramente tenemos la oportunidad de reconocer públicamente actos de heroísmo excepcionales. La misión de ayer fue uno de esos momentos raros». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. El liderazgo demostrado por el soldado Vázquez salvó vidas y aseguró el éxito de la operación. Mi corazón latía fuerte mientras continuaba describiendo los detalles de la misión. Cuando mencionó cómo mi insignia había ayudado a cegar al tirador enemigo, escuché murmullos de aprobación entre los soldados. La historia ya se estaba transformando en leyenda. Por su valor excepcional y liderazgo bajo fuego, continuó el capitán, el soldado Vázquez será promovido al rango de cabo, efectivo inmediatamente. La multitud de soldados estalló en aplausos espontáneos. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos, pero las contuve. Carlos, que estaba en la formación con el resto de mi equipo, gritó por encima del ruido: «¡3 vivas por el cabo Vázquez!». El coro de voces masculinas respondiendo «¡Viva!»
resonó por el campamento 3 veces, creando un momento que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Después de la ceremonia, mientras los soldados se dispersaban a sus actividades normales, el capitán Rivera me llamó aparte. Vázquez, quiero que sepa que esta promoción no es solo protocolo. Demostró cualidades de liderazgo genuinas. La voy a recomendar para el curso de oficiales en la próxima oportunidad. Sus palabras me dejaron sin respuesta por un momento. ¿Oficial? Yo. La muchacha con la insignia defectuosa que había sido motivo de burla apenas unos meses antes. Gracias, capitán. Es un honor que no esperaba. A veces los mejores líderes surgen donde menos los esperamos, respondió con una sonrisa. Continúe así, cabo. En los días que siguieron, mi nueva posición trajo mayores responsabilidades, pero también un respeto que nunca había experimentado antes. Soldados veteranos me consultaban sobre tácticas, reclutas nuevos me buscaban para consejos, e incluso oficiales superiores incluían mis opiniones en discusiones estratégicas. La insignia defectuosa, ahora pulida por el uso constante, pero aún manteniendo sus características únicas, se había convertido en una especie de símbolo en el batallón. Soldados nuevos a veces me preguntaban sobre ella, y yo siempre contaba la historia completa, las humillaciones, las dudas, la transformación gradual de vergüenza en orgullo. Miguel, que ahora servía directamente bajo mi mando, me dijo en una ocasión: «Elena, sabes que esa insignia nunca fue realmente defectuosa, ¿verdad? Creo que el Arsenal la hizo especialmente para ti». Yo reía de su teoría conspirativa, pero una parte de mí gustaba de pensar que tal vez tenía razón. 3 semanas después de mi promoción, recibimos la noticia de que el coronel Santamaría visitaría nuestro campamento nuevamente. Esta vez, sin embargo, la visita tenía un propósito específico. Venía a inspeccionar personalmente a los soldados que habían participado en la misión del desfiladero. En la mañana de la inspección, todo el batallón estaba en formación impecable. Yo estaba en la primera fila, mi nueva insignia de cabo brillando junto a la vieja insignia defectuosa que había decidido mantener como un recordatorio de mis orígenes. El coronel caminó lentamente por la formación, deteniéndose ocasionalmente para hablar con soldados específicos. Cuando llegó hasta mí, se detuvo por un largo momento, sus ojos azules estudiando mi uniforme, mis insignias y finalmente mi rostro. «Cabo Vázquez», dijo con su voz grave y autoritaria. «Escuché informes extraordinarios sobre su liderazgo en el desfiladero de San Miguel. Gracias, coronel. Solo cumplí mi deber». Asintió lentamente, después miró directamente a mi insignia defectuosa. «Veo que mantuvo su insignia original junto con la nueva». «Sí, señor. Me recuerda de dónde vine y cuánto aún puedo crecer». El coronel permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Todo el batallón observaba la interacción en silencio absoluto. Entonces, lentamente, levantó su mano derecha hacia su sien. Lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de nosotros jamás olvidaría. El coronel Santamaría, uno de los oficiales más condecorados del ejército republicano, hizo un saludo largo y solemne, específicamente a mi insignia defectuosa. No era un saludo protocolario a mi rango, sino un reconocimiento personal y profundo de lo que esa pequeña pieza de metal manchado representaba. El gesto duró solo unos segundos, pero su impacto fue inmenso. Cuando bajó la mano y continuó su inspección, pude escuchar murmullos emocionados recorriendo las filas de soldados. Algunos estaban claramente conmovidos por la demostración de respeto del coronel. Después que se alejó, Carlos, que estaba 2 posiciones detrás de mí, susurró: «Elena, creo que acabamos de presenciar historia siendo hecha». Esa tarde, cuando la inspección oficial terminó, el coronel me llamó para una conversación privada en su tienda temporal.
Era un honor extraordinario para un cabo recién promovido. Siéntese, cabo Vázquez, dijo señalando una silla simple. Su tienda era espartana, solo lo esencial para un comandante de campo. Quiero conversar sobre su futuro en el ejército. Durante los siguientes 20 minutos, esbozó un plan de carrera que me dejó aturdida. Entrenamiento avanzado de liderazgo, escuela de oficiales, posiciones de mando en unidades especiales. Era más de lo que jamás había soñado. Pero primero, dijo inclinándose hacia adelante, quiero que entienda algo importante. Esa insignia que lleva no es defectuosa, es única. En todas mis décadas en el ejército, aprendí que los mejores líderes raramente vienen de los lugares obvios, surgen de las dificultades, de las adversidades, de los momentos en que son subestimados. Sus palabras hicieron eco de las de mi madre de tantos meses atrás. Coronel, cuando usted hizo el saludo a mi insignia hoy, estaba saludando su jornada. Me interrumpió suavemente. Su persistencia frente a la adversidad, su transformación de soldado ridiculizada a líder respetada. Esa es la esencia de lo que buscamos en nuestros oficiales. Cuando salí de la tienda del coronel esa tarde, sentí que un ciclo se había completado. La insignia defectuosa que una vez me avergonzara, ahora era motivo de orgullo no solo para mí, sino para todo el batallón. Se había convertido en un símbolo de que las imperfecciones aparentes pueden esconder cualidades extraordinarias. Esa noche, escribí mi última carta a mi madre mientras aún era soldado raso. Madre, la insignia defectuosa me llevó más lejos de lo que jamás imaginé. Mañana comienzo una nueva jornada como líder, pero nunca olvidaré dónde empezó todo. Tenías razón desde el principio. Ser diferente no es una maldición, es un regalo. Años después, cuando la guerra finalmente terminó y me convertí en una de las primeras mujeres oficiales del nuevo ejército español, siempre mantuve esa insignia defectuosa como parte de mi uniforme. Me recordaba constantemente que nuestra mayor fortaleza frecuentemente nace de nuestras aparentes debilidades. Y aún hoy, décadas después, cuando jóvenes soldados me buscan desalentados por sus propias imperfecciones o fracasos, les muestro mi vieja insignia manchada y cuento esta historia, porque aprendí que a veces lo que nos hace diferentes es exactamente lo que nos hace extraordinarios. El saludo silencioso del coronel ese día no fue solo un reconocimiento de mi valor como soldado, fue un reconocimiento de que todos nosotros llevamos nuestras propias insignias defectuosas, características que pensamos son debilidades, pero que pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Y esa, tal vez, sea la lección más importante que la guerra me enseñó, que el heroísmo raramente viene empacado perfectamente, viene manchado, torcido, con partes faltantes, pero cuando es pulido por la adversidad y templado por el valor, brilla más fuerte que cualquier medalla perfecta jamás podría brillar.